¿Y qué traemos hoy? Y siempre alguna cosa distinta. Es buscar una perlita entre las tantas perlitas desparramadas que faltan resolver. Y entonces podés elegir a miles de cosas de suma y de trascendental importancia que son tocadas así como al pasar, que no son profundizadas porque nadie quiere profundizar nada, porque la profundización de algo indica compromiso y que políticamente no son redituables, o sea, no es redituable usar eso como caballito de batalla. Pero son necesidades fundamentales para un pueblo, para una comunidad, para un país. ¿Y qué no más importante que la salud pública de 45 millones de habitantes, de los cuales más de 40 millones, te pudiera hablar hasta de 44 millones, están en la lona, totalmente desprotegidos? Debe haber, con la medicina prepaga y la cobertura financiera, debe haber 1 millón de personas en Argentina con la salud asegurada y controlada. Un tema deslumbrante, apasionado, un tema lindo de pegarle un vistazo y como nosotros acostumbramos buscarle la vuelta a ver si te sirve para que te den alguna información. Si bien el Alberto acaba de poner sobre la mesa una muestra, un botón para decir el problema realmente de la salud, sobre todo puso el tema de los ancianos y de que van a tener medicina gratis y todo. Pero eso es una aguja en un pajal. El problema argentino, el problema del país, el problema nacional de salubridad es agudo. Es agudo, está la gente, si lo hacen un análisis profundo, en un completo desamparo, en un total abandono. Y entonces es necesario que se pongan a activar todos los resortes habidos y por haber. O sea, no es solamente un problema de un sector que realmente puede ser paliado o puede ser tratado así ocasionalmente. Es un problema generalizado, un problema donde una población tiene una desprotección absoluta y la atención que hay heroica de los protagonistas, de los funcionarios que están sobre el dolor, o sea, del médico, del que está sobre el paciente, del que está sobre la llaga de la sociedad. Es heroica la tarea que realizan con los elementos disponibles que tienen, pero que a gritos está pidiendo una revaluación de todos los factores que conducen hacia la sanidad. Y eso es una cosa que desde hace 50 años o más está prácticamente en el último de los términos de cualquier plan y proyecto de gobierno. O sea, sí ha sido tratado bastante, ha querido, pero sin una planificación ordenada en todo el país. O sea, se han hecho algunas cosas, se han hecho cosas. En el gobierno anterior hubo bastante adelanto, pero no en la proporción que el problema requiere. Y entonces, un día alguien tiene que hablar y poner sobre la mesa realmente qué se puede hacer, cuánto cuesta, tenemos capacidad instalada, cuál es la deficiencia, hay estudios pormenorizados, hay posibilidades de resolver cuál sería el presupuesto, de dónde provendría el dinero, la plata, en fin, o sea, enfrentar ese problema de la salubridad en el país y hacer un estudio profundo requiere, en primer lugar, un equipo de excelencia, gente especializada que las hay en abundancia en Argentina, o sea, desde premios Nobel para abajo, pero además hay decisión política tomada como fundamental prioridad. Entonces, todo eso es un tema que escapa a una especulación política. Ya si vamos a tratar el tema, es un tema de una seriedad que se escapa de cualquier dimensión.
y que no sirve para especular. Y que dentro de toda la salud pública que es y sus deficiencias, la corrupción incluso enquistada dentro del problema de la salud. O sea, un montón de cosas que están a gritos pidiendo que alguien se ocupe en profundidad y con la seriedad que requiere. Nosotros no vamos a resolver problemas, mucha gente cree que si planteamos un problema tenemos que tener la capacidad de resolverlo. No, la gente tiene que entender una cosa, acá te plantea un problema, porque en este espacio podemos nosotros visualizar un problema y tratar de acercarnos hacia el problema y ponerlo en evidencia. Pero no, nosotros no vamos a pretender que cada tema que hay pendiente y que toquemos acá tengamos la solución. Eso tienen que entenderlo la gente, y mucha gente que me cuestiona, por ejemplo, tiene que entender que yo no soy especialista, soy un hombre de pueblo que tiene voz y que esa voz la hace pública, como la puede hacer cualquiera de ustedes. Pero no tiene que necesariamente uno tener las soluciones de todo, imposible. Para eso hay que hacer grandes estudios y para eso sirven estas entradas, estos toques de atención, estos toques de clarín, o sea, esta llamada de atención a la conciencia colectiva y a las autoridades que siempre se van recalando y se genera una corrupción generalizada y se hacen muchos millonarios y se muere muchísima gente que no se debió ni se debería morir. Claro, basta que destapes una olla que ya aparecen todos los voluntarios a cuestionar cualquier cosa que vos plantees. Eso ya lo tenemos de cajón asumido y debiese educarse esa gente que concurre a estos espacios para que se conviertan en actores positivos, porque estos problemas que se van rescatando, sacando del olvido, de la indiferencia, no es para cuestionar al mensajero. Si no le podés pegar un tiro al cartero o romperle una pata. El cartero lleva la carta, lo que la carta dice es un problema no del cartero. Entonces acá hay una costumbre ahora que se ha generalizado de que sácate, le pegan al mensajero. No es así. Acá es una corresponsabilidad de problemas ancestrales, profundos, crónicos, que la sociedad debe resolver y que si alguien tiene la capacidad, la voluntad o el deseo de exponerlo, debe sumar voluntades, pero no para ser castigado, como acostumbran muchos que vienen a este espacio. Nosotros acá planteamos una situación que es dramática en la sociedad, que no ha sido resuelta, que cada día reclama mayores injerencias y mayores preocupaciones del Estado, que no está totalmente desmantelado y que no hay propuestas concretas para resolverlo. Y no es un problema que uno lo ha generado, mucho menos que uno tiene la capacidad de resolverlo, sino estamos en una tarea de difundir ideas, de hacer que ingrese gente con conocimiento, de convocar a voluntades, de sensibilizar a los políticos, que son los que en última instancia pueden crear una opción de posibilidad, y de convocar a gente especializada que sabe mucho de esto y que está indiferentemente, no tiene la audacia que tenemos nosotros de exponerlo públicamente, nada más. O sea, vamos a ser serios para que lo que hagamos entre todos, tanto el que emite modestamente desde el pueblo como el que recibe el mensaje, ¿qué podemos hacer para sumar posiciones concretas y positivas? No para tratar de que porque traiga un problema ya te salten a la yugular. Vamos a ser honestos, pero tenemos que aclarar porque siempre hay que andar aclarando. En fin, pero es parte del trabajo. Pero bueno, aclarado ya lo primordial, zambullámonos en el problema. Y entonces la primera pregunta que habría que hacer es ¿cómo está compuesto el actual sistema hospitalario del país? ¿Hay estudios confiables donde uno puede recabar la deficiencia generalizada que existe? ¿Hay estudios donde puedan proveerle a un sistema
modernizador elementos que se desconocen, o hay que empezar de cero? Porque si hay que empezar de cero, hay que hacer verdaderamente un plan con una proyección por lo menos a 10 años. O sea, no es cuestión de que va a salir mañana con 20 camiones o 50 camiones como salió. En el tiempo de Carrillo, en el tiempo del profesor Carrillo, salieron una vez de Plaza de Mayo 60 camiones con 60 hospitales móviles. Y dieron 2 o 3 vueltas a la Plaza de Mayo. Salió el general, los saludó a Carrillo y al doctor Andrés, que fue mi amigo personal y que fue el que me contó la anécdota, y salieron a instalar hospitales en toda la República. Hospitales móviles, 60 hospitales. Entonces, ¿nosotros tenemos algún estudio realizado realmente con seriedad? No, es casi seguro que no. Es casi seguro que está todo, se ha ido todo dejando, como todas las cosas en el país, se han ido dejando o se han ido emparchando. Cualquiera que tenga la posibilidad de ir a cualquier hospital, ahora, a cualquier hospital en la Argentina, sobre todo los viejos hospitales que fueron señeros y orgullo de los argentinos. Vayan al Hospital Rivadavia de Curiosos, por ejemplo, y se van a asombrar. O vayan al Hospital de Niños. O sea, van a ver edificios que tienen 100 años que se están cayendo. Pero vayan a los baños, vayan a los consultorios, vayan a las salas de operaciones, vayan a las luces de higiene, en fin, recorran por curiosidad. Y se van a dar cuenta, se van a asombrar. Vayan a ver el Hospital de Clínicas, que era un orgullo nacional y que era uno de los centros de estudios más importantes del continente, el Hospital de Clínicas. Vayan a verlo. Yo solo les sugeriría que pasen por la calle Paraguay y que miren el Hospital de Clínicas y que vean las ventanas. Fue hecho en 1953 ese hospital, más o menos. No se le ha dado mantenimiento desde entonces. Vayan a revisar los ascensores, entren por los pasillos del hospital. Caminen, vayan a averiguar para que ustedes vean y confirmen lo que yo les estoy diciendo. Si en 60 años no se ha dado un solo mantenimiento, no se ha pintado una ventana, imagínense cómo deben estar los lugares de atención. Entonces, pero no es para criticar este video. Este video es para mostrar qué es lo que necesitamos, qué se requiere como prioridad nacional, y si alguna de la gente de los cuales nosotros ahora consideramos que son eficientes o que pudieran ser eficientes para gobernar el país y para traer soluciones que reclaman desde hace tiempo, realmente hay algún indicio de que se va a tratar. O sea, por ejemplo, que lo haya dicho como teoría de campaña política Alberto Fernández, que va a darle las medicinas a los viejos, es como poner una curita a un elefante. Entonces nosotros, eso, peronistas, radicales, en fin, ya no es un tema del peronismo, es un problema de los argentinos. Y entonces tenemos que preguntar, ¿está en alguna agenda algo relacionado a la salud pública nacional? ¿Hay proyecto? ¿Hay alguna idea? ¿Quiénes son las personas especializadas que pudieran orientarnos? ¿Pudiéramos conversar con alguien que nos traiga a la realidad? Todas esas cosas que son obvias son las preguntas que debiésemos hacer cotidianamente a quienes son la gente que nos está ofreciendo que ahora van a venir a resolver los problemas del país. Pero nosotros estamos hablando de generalidades y con eso no estamos diciendo nada, o sea, no estamos aportando realmente nada. Sería bueno, siempre ya saben ustedes que desde el pueblo, o sea, nuestras preguntas, por aclararlo de alguna manera, no son preguntas especializadas, porque no somos especialistas en el tema.
Sabemos de la deficiencia, sabemos de la problemática, sabemos del problema de salubridad porque está colmada la necesidad, pero no tenemos respuestas concretas si alguien nos preguntara qué es lo que hay que hacer. Vamos a hablar de lo que nosotros vemos, porque quizá al hablar de lo que nosotros vemos estemos, a lo mejor de casualidad o sin querer, o por lo menos proporcionando una inquietud que convoque a la gente que realmente sabe de esto y que se presentara, por ejemplo, a partir de este video, un equipo de gente que se organice y que diga, nosotros tenemos un estudio o nosotros sabemos lo que hay que hacer y pudiéramos hablar, en fin, pudieran proponerle al futuro gobierno realmente un proyecto, como dije, no sé si será 5, 10 años o 20 años, donde se renueve todo el sistema de salud pública de la nación. Entonces, ¿en qué consistiría evaluar esos propósitos? Es una pregunta que es la primera que se requiere hacer, en evaluar las posibilidades, en ver qué se puede hacer, en ver en qué manera se puede desarrollar un proyecto coherente. Hay maneras de financiarlo, se cuenta con suficiente dinero para crear toda una infraestructura, hacer hospitales de alta complejidad en distintos determinados lugares que demanda la realidad del país hoy en las provincias, no solamente en Buenos Aires. O sea, todas esas preguntas que profesionalmente se deben hacer tienen que ser respondidas acorde con un proyecto de salubridad. Hospitales de alta complejidad no es como soplar y hacer botella. Hacer una cadena de prevención, de sala de primeros auxilios a lo largo de todo el país, para la atención primaria de la salud infantil, por ejemplo, que es abrumadora y que llenan los pasillos de los hospitales que pudieran estar especializándose en problemas de salud más crónicos. Entonces todo eso, no es lo mismo curar un resfrío o una gripe o un problema gastrointestinal producto de una mala alimentación o estacional o algún problema, que se puede hacer en una sala de primeros auxilios en el barrio incluso, que ir a un hospital y pasarse 10 horas esperando, haciendo cola para sacar números y ir al otro día. O sea, todo eso es un problema que hay que resolverle a la población y que para eso hay que hacer estudios y hay que hacer evaluaciones y hay que saber con qué se cuenta y las posibilidades que hay. Hay profesionales para cumplir todas las plazas que requerirá un sistema de salud a nivel nacional. Las universidades están produciendo especialistas. Hay gente que está en el exterior adquiriendo los últimos conocimientos de la ciencia. Hay instrumentación suficientemente idónea y suficientemente actualizada como para utilizar en los hospitales de alta complejidad. Todo eso es un tema que hay que resolverlo minuciosamente con estudios. Y entonces, cuando uno sabe, porque uno que está en un país como este, donde se deslumbra cuando entra a un hospital, dice, caramba, si esto pudiera realizarse en la Argentina. Pero eso requiere, no es que de la noche a la mañana voluntariamente llega un tipo al gobierno y dice, vamos a resolver el problema de la salubridad. No, es un problema que lleva tiempo y hay que estar en permanente acción para que no decaiga el sistema. Entonces, todo eso es un problema que nosotros nos adeudamos en general. Planificar la solución de la salud, su asistencialidad, para más de 40 millones de habitantes, donde todo lo que existe es obsoleto, de mala calidad o completamente pasado de todas las mínimas exigencias que requiere la salud pública, es una tarea titánica. Posiblemente sea uno de los más grandes problemas del país, que va junto con la pobreza y la marginación social, porque eso, el sistema hospitalario es parte de la marginación social. Entonces, un gobierno que venga sin proyectos para eso, que no tenga ni siquiera pensado, que no haya un equipo de excelencia ya trabajando para ver cómo es que se pudiera empezar a pensar, no digamos solucionar, enfrentar ese problema, es de prioridad.
Y es lo que nosotros como pueblo le debiésemos exigir, o por lo menos debiésemos observar a los futuros candidatos si tocan este tema y si les interesa. Y si están en capacidad de, no digamos de resolverlo, sino de por lo menos empezar a paliar la situación. Es deprimente el sistema de salud en la Argentina, de salud pública, es deprimente. No, lo saben todos, no es ninguna novedad lo que estoy diciendo. Ahora, eso es una cosa que lo sabe todo el mundo. Lo que es importante es ver qué nosotros podemos hacer. Y ahí estás convocado vos. Y vos decís, pero yo qué sé, no sé nada. Y ahí estás vos convocado porque cuando vos vayas a elegir un candidato, cuando vayas a votar a una persona, a un tipo determinado, por lo menos tenés que tener alguna idea si se va a ocupar de este problema y cómo lo va a hacer. Porque si mañana tenés una emergencia de salud, vos o tu familia, te gustaría saber si está el país en condiciones de responderte. En fin, han querido emparchar con la medicina prepaga, con la medicina privada. Han querido emparchar porque ellos no han tenido ningún proyecto de salud pública. O sea, todos los gobiernos, desde hace 40 o 50 años atrás, no han tenido un solo proyecto de salud pública. Realmente han proliferado la oficina privada, la medicina privada, y es un gran negocio multimillonario, y ahí está integrado en ese problema todo el accionar político, el accionar social, económico, cultural, en fin. No es un problema solamente enfrentado por un sector. Ahí converge todo el mundo. Y ha sido un pingüe negocio para un montón de equipos y de piratas, políticos incluyendo, y gente del sistema de salud que han aprovechado la medicina prepaga, que son millones de dólares al año que se gastan. Y entonces el gobierno debiera también evaluar si esos millones de dólares que se gastan en la medicina privada no sería bueno canalizarla con un trato de excelencia hacia una hacia una medicina pública. ¿Qué mejor propósito de financiamiento que el gobierno tiene para poner complejos de alta seguridad en el sistema de salud? Institutos de excelencia. Si le pagan a un tipo que tiene una oficina en la calle Corrientes, pues ¿cómo no van a pagar una cuota a un hospital de alta complejidad? Entonces, eso es otra de las cosas que habría que también tener en la atención. O sea, la medicina debe ser generalizada de excelencia. Y entonces, el que tiene posibilidad de pagarla, que la pague. Como es acá. Acá la medicina está cubierta por los seguros. Por los seguros, ya sea el gobierno la paga, o si no, los seguros de las empresas privadas. Pero la medicina es de excelencia en todos los órdenes. Acá no vas a un hospital que es mala calidad la atención. La atención acá es de excelencia porque lo exige el medio, porque no es gratis. O sea, no es gratis, la medicina no es gratis, alguien la paga. Entonces, cuando el Estado está a cargo de eso, el Estado tiene que tener medios para también recaudar. ¿Cómo financiarlo eso? El problema de financiamiento es un problema demasiado serio para todo este sistema. Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que traerlo de donde esté y ponerlo a consideración. Y ahí entonces es cuando nosotros estamos participando, porque aún proponiéndole a un candidato, bueno, ¿cuál es el problema que vos vas a enfrentar? ¿Cómo lo vas a hacer? El problema de la salud pública. Un candidato tiene que responder cómo, pero al mismo tiempo el candidato tiene que preocuparse, como lo estamos ahora nosotros puntualizando, conformando un equipo de excelencia para que haga un estudio de todo eso. Otro de los factores preponderantes de la medicina es la medicina preventiva. Eso es verdaderamente toda una cultura que hay que inculcarle al pueblo. Al pueblo hay que enseñarle nuevamente a comer, a cuidarse, a consumir realmente lo que realmente no perjudique su salud. Esa es una cosa que la medicina preventiva tiene que ser desarrollada a nivel popular, que ese es otro de los problemas que un sistema de salud pública debe tener en consideración y prestarle la determinada atención, porque se ha comprobado en el mundo que una buena prevención elimina una cantidad de problemas crónicos e irreversibles en la medicina. Entonces, eso también es un tema a tratar
y tiene que generarse la creatividad, o sea, la graduación de especialistas en eso, para los cuales no sé si hay tantos especialistas en todo lo que sea alimentación y prevención para enfermedades de todo índole. Todas esas cosas, nosotros, como ustedes ven, no somos especialistas en nada, por eso ni siquiera tenemos la terminología que se requiere, pero sí sabemos del problema. El problema no lo sabemos. Ahora, que me diga que la terminología está mal empleada, y sí es posible, es natural. Ya no somos especialistas en nada, pero sí estamos hablando del problema que sí, ese sí sabemos que existe. Por otro lado, también el Estado debe direccionar carreras y estudios para tener suficientes profesionales idóneos para ocupar puestos en lugares remotos donde mucha gente no va a querer ir. O sea, hay cantidades de muchachos que sería una carrera extraordinaria la medicina, o sea, ser médico, ser especialista en escuela de enfermeras, no tenemos enfermeras, no, las escuelas de enfermeras de la Fundación Eva Perón eran un ejemplo, desfilaban en los desfiles públicos, junto a las tropas desfilaban las escuelas de enfermeras. Era un lujo la Argentina de Perón en cuanto a salubridad. El doctor Carrillo debieran estudiar la historia, debieran leer la biografía de ese hombre maravilloso que se ocupó de la salud pública y que es un ejemplo para tenerlo en cuenta y tratar de imitarlo. O sea, ¿cuántos muchachos que andan de vagancia ahora pudieran hacer carreras universitarias y ser en los próximos 5 o 6 años médicos de excelencia? Entonces todo eso es un problema político, que nosotros estamos esperando que las universidades nos provean abogados o psicólogos. Y el problema de la salud pública, a pesar de que el psicólogo se necesita en una sociedad enloquecida con el ritmo que tiene, pero la salud pública es fundamental, se nos está muriendo cantidad de gente. Además tenemos otra cosa, tenemos la invasión de países vecinos que también convergen a resolver sus problemas de salud pública en nuestros hospitales. Ahí tendrían que hacerse convenios con los países limítrofes, que envíen sus habitantes a que se los atiendan hospitales públicos argentinos. Eso debiera hacerse cargo el Estado. ¿Usted de dónde es? Y yo soy boliviano, soy paraguayo, soy uruguayo. Muy bien, muy bien. Se le va a atender, se le va a dar toda la atención, o sea, no negarle la atención. Pero la cuenta se la pasó al gobierno de Paraguay, porque Bolivia no te regala el gas. O sea, Bolivia, nosotros le compramos gas y se lo pagamos, no nos regala. Entonces si ellos nos mandan, qué sé yo, 1000 enfermos por día, niños y todo con problemas, y nosotros se lo tenemos que resolver, pero no gratis. Es decir, todo eso es la política que está pendiente, de que nosotros podamos resolver, y por eso también financiarlo, porque no podemos ser el Papá Noel de todo, decir todo gratis a todo el que venga a la Argentina. Otra cosa, el estudiante latinoamericano que venga a la Argentina a especializarse no puede ser gratis. Nosotros no puede la gente pagarle de los impuestos, sacar del peculio nacional para pagar una carrera a un tipo que venga de Colombia, de Bolivia, de Paraguay, de Brasil, a especializarse, o del mundo, a especializarse en la Argentina gratis, en la universidad gratis. Gratis para los argentinos, pero la gente que venga internacionalmente a graduarse en nuestras universidades, en nuestros hospitales, en nuestros centros de estudio, pues el gobierno que pague, el gobierno de cada país. O sea, si le vamos a comprar a España, porque vienen muchos españoles a Argentina, le vamos a comprar cualquier cosa a España, se las tenemos que pagar. No nos mandan gratis nada. Entonces, si nos mandan estudiantes, que paguen los estudios el gobierno de España. O sea, intercambios. O sea, todo eso es parte del negocio de lograr una medicina de excelencia. O sea, un problema de resolver el problema de la asistencia social. Otra de las grandes asignaturas pendientes es el desarrollo de la industria farmacéutica, la creación de nuevos laboratorios para fabricar en el país, aún consiguiendo o trayendo o comprando insumos en el exterior. O sea, sin una industria farmacéutica oficial del Estado, y nosotros podemos caer en las manos de los laboratorios internacionales porque se nos encarecería enormemente el poder solucionar problemas tal vez elementales. O sea, ese es otro tema que también tiene que tener un sistema de salud previsto para resolver. El sistema farmacéutico en general, o sea, el laboratorio es fundamental en todo proyecto de salud pública.
En fin, como ven, yo a ponchazos he tratado de traerte desordenadamente un problema dramáticamente serio, importantísimo y descuidado por supremacía por todos los políticos. Nosotros no vamos a resolver, así que no me pidas que yo te resuelva el problema. Yo te planteo una idea pendiente que existe en el país y que es emergencia, no es una cosa que se puede postergar en el tiempo. Y que nosotros disponemos de un montón de movimientos y de inversiones temporales a cosas que no son tan prioritarias como esta. O sea, pobreza cero, no, ocupar pobreza, fuentes de trabajo, salud pública. Ya vamos a hablar de la educación, pero hoy vamos a tratar todo el problema de salud. Y entonces eso es lo que está pendiente. Y eso es lo que vos debés convocar y debés escuchar a los políticos. Y eso es lo que los políticos debieran también concentrarse en este tema, porque es un tema de fundamental interés para el país, para la población de 40 millones, 45 millones de personas que están en banda. O sea, se mueren, o sea, pudiéramos salvar, no sé si hasta un 10% de gente que se nos está muriendo, sobre todo niñez. Como ves, hoy hemos ingresado a un tema tabú, donde muy pocos políticos de los nuestros que ahora están en campaña hablan del asunto. O sea, la salud pública, el problema de la salud de la población no es un proyecto ni un problema político. Yo aprovecho para mostrarte, mientras hablamos, esta maravilla donde le regalo a mis ojos esta vista tan hermosa y te la comparto. Te la comparto porque sé que te va a gustar y te vas a sentir como que me acompañas. No solamente que me acompañes en las ideas que transmito, sino que me acompañas en disfrutar de lo que hago. Quería plantearte este problema hoy porque es un tema que está pendiente como una espada de Damocles sobre 45 millones de habitantes que somos los argentinos y que políticamente hablando no está en la agenda de nadie, en la verdad dimensional que el problema requiere y necesita con urgencia resolverse. Yo quería dejarte este testimonio porque tenemos que empezar a trabajar sobre hechos concretos. No te olvides nunca que yo soy el mensajero. No me cargues que yo no lo resuelvo ni que yo ofrezco proyectos. Yo no pudiera hacerlo, como no pudiera hacerlo vos y mucha gente. Pero sí podemos hacer lo que podemos hacer, sí lo hacemos, que es poner en evidencia el problema. En fin, mañana volvemos a encontrarnos porque tenemos cantidad de cosas que conversar y nada mejor que compartirlo. Un abrazo enorme, gracias, chao, hasta mañana.